Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en este acto tan especial. En nombre de Fundación Telefónica y de HarperCollins, como seguramente muchos de ustedes sabrán, este espacio celebra este año su 10º aniversario. Evidentemente han pasado muchas cosas importantes en este lugar en estos 10 años. Ha habido momentos que yo creo que se podrían calificar de históricos y aquí estamos viviendo uno porque aquí en el estrado está Marta Fernández y no es ella la primera que va a hablar, ni va a presentar, ni nada, porque en esta ocasión ella es la protagonista de este acto, ella es la presentada, porque hoy está aquí, entre las muchas cosas que está como escritora. Y está como escritora porque tiene un nuevo libro que yo les voy a quitar el suspense, es estupendo, o sea, es magnífico y esa es la ocasión que nos reúne aquí. No es que sea un descubrimiento que Marta es una estupenda escritora, porque ya tuvimos ocasión de comprobarlo con su primer libro, con su novela, Te regalaré el mundo, una historia sorprendente que se mezclaban autómatas, tenía cosas de intriga histórica, tenía muchos elementos muy sorprendentes. También ha publicado una recopilación de sus artículos, No te enamores de cobardes, que es una muestra también de otras de sus pasiones, aunque en realidad sus pasiones yo creo que están presentes en todos sus libros, su pasión por la literatura, su pasión por el cine y sobre todo su pasión, yo creo, por una buena historia. Y ahora publica La mentira, que es este libro que nos reúne hoy, que en teoría no es ficción, es no ficción, no sé si es ensayo, no sé exactamente lo que es, porque por un lado también nos cuenta muchas historias, tiene muchas narraciones, es absorbente, pero también tiene una enorme investigación, tiene una bibliografía que es bastante apabullante, cada cosa que dice este libro está respaldado, así que yo creo que la primera pregunta, Marta, es ¿de qué género es este libro? Una facilita. Pues fíjate que yo tenía confianza que estando aquí Miguel Ángel Delgado y Rodrigo Fresán, a lo mejor ellos me podían ayudar a saber qué era este género de este libro. Creo que es no ficción, narrativa, ensayo bastardo, ¿puede ser? Bastardo seguro. Y bueno, quería ya, además de responder a esto, agradecer a Fundación Telefónica por dejarnos estar hoy aquí, a Miguel Ángel Delgado, que es el editor de este libro, y a Rodrigo Fresán, escritor a quien admiro y quiero. Mira, me tiembla la voz, Rodrigo, cuando lo digo. Es el momento de la revancha, nosotros dos ahora. Por estar en esta presentación me he sentido rarísima, no hablando la primera, de decirte, a punto he estado de decirte, tira ya, que ya ha bajado la música. Te estás enrollando. Y eso, que no sé de qué género es el libro, espero que lo leáis y podéis ayudarme a discernir esta cosa. Sí, pues como tú misma dices, tenemos a Rodrigo Fresán, vamos, un escritor, no hace falta presentarlo. Un escritor no hace falta. No, me gusta esa frase ya. Pero que yo, bueno, también yo esta mañana me contaba Marta una cosa, que es que Rodrigo y ella han coincidido en muchas otras ocasiones, en presentaciones de libros de Rodrigo, y al parecer Rodrigo tiene un poco la costumbre de no hablar de los libros antes de los actos. Entonces yo no sé si arriesgarme, porque voy a preguntarle qué le ha parecido el libro de Marta y esta va a ser, la primicia. Espero que no tengamos un problema. ¿Qué te ha parecido el libro de Marta? El libro me pasó, Miente, Rodrigo. No. El libro me pareció genial y además me fue muy útil, porque en el libro que yo estaba escribiendo hay una parte muy grande que es sobre la construcción de una mentira, cómo se construye una mentira. O sea que varias ideas del libro no solo las
ahora las comparto, sino que las agradezco inicialmente, ¿no? Esta idea incluso de que para la mentira se necesitan dos, ¿no? Alguien que la mienta y alguien que la acepte. Es el mismo mecanismo del secreto también, ¿no? Y a mí me interesa mucho la idea esta de que la mentira solo se manifiesta como mentira cuando deja de ser verdad. Y con el secreto pasa lo mismo. Uno cobra plena conciencia de que hubo un secreto cuando se revela. Pues hasta entonces era como un espacio. Y en ese sentido, hace años que la conozco a Marta, pero la conozco también antes de conocerla. Y también es una situación que no diría que es una mentira, porque no fue una mentira que ella me mintió a mí, pero de algún modo había un engaño, pues yo escribo viendo tertulias televisivas de fondo, ¿no? Sálvame las de la mañana, que es como... Y la veía Marta a las mañanas, y me causaba gracia, además me causaba muy gracia como lo llevaba el tema, ¿no? Porque era como una mezcla de Julie Andrews en Mary Poppins y con momentos como Dominatrix también, ¿no? Los tenías a todos ahí, había un momento donde te enojabas y decías, bueno, basta, ¿no? Qué sé yo qué cosa. Entonces cuando salió su primera novela, Te regalaré el mundo, me acuerdo que la vi en una librería y dije, ¡buah! Otra novela de chica de la tele, etcétera, etcétera. Y la empecé a ojear y me quedé, dije, vaya. La verdad me quedé muy, muy sorprendido. Y me di cuenta que era una escritora que eventualmente hacía estas cosas por la mañana. Sí. y que era una lectora, lo cual para mí fue como muy gratificante el descubrir que en la llamada, no por mí, caja idiota, había infiltrados, ¿no? También. Y el libro bueno, me pareció formidable, porque, bueno, me parece que además está muy escrito, está muy bien escrito, además de toda la información y de todas las historias que cuenta, pero también me sugirió una cantidad de dudas que quería trasladar. Por ejemplo, una es, yo pensaba, este libro solo lo puede escribir alguien que miente mucho o que no miente en absoluto. No alguien que miente más o menos, ¿no? Pues yo, por ejemplo, yo soy de la idea de que conviene, o sea, uno es un generador constante de mentiras, entonces conviene ir como purgándose y bajando la presión con pequeñas mentiras bien ubicadas para evitar que crezca la gran mentira que puede llegar a destruir todo si no mientes nunca, ¿no? Entonces me preguntaba qué clase de personalidad tenías tú enfrentada a este tema, ¿no? Yo pretendo ser una persona sincera y pretendo trabajar la sinceridad. No es lo que la sinceridad es otra cosa. Bueno, sí, efectivamente. Y he tenido un trabajo donde se supone que la sinceridad era lo que se premiaba y la verdad, por supuesto, es absolutamente falso. Y creo que voy llenando mi vida de pequeñas mentiras cotidianas, efectivamente, para no construir una de esas mentiras que aparecen en este libro, en la que el impostor pone en marcha una maquinaria y aquella maquinaria termina engulléndole, ¿no? Pero a todos los que nos gusta la ficción, en el fondo lo que nos gusta son las mentiras y las historias bien contadas. Pero yo leyendo el libro pensaba que la ficción tal vez es como el Dr. Jekyll y la mentira es Mr. Hyde. Sí. ¿No? Pues sí. Un poco eso, ¿no? Sí, totalmente. Pero las dos pueden ser muy atrayentes y además no son excluyentes y la una construye a la otra y sin tener la una no podemos entender la otra. Y a mí me gustaría ser tan grandísima mentirosa como algunos de los que aparecen aquí, porque intento a veces decir mentiras con poco éxito. Porque no las construyo igual de bien. Pero la duda que yo tenía con el libro leyéndolo era, ¿tú qué piensas? Que estas mentiras que son como capillas sixtinas de la mentira, ¿no? Son como construcciones increíbles. La duda que yo tengo es cuando esa mentira es revelada como tal y la persona señalada como mentiroso, ¿esa persona se enorgullece o se avergüenza? Porque, ¿qué prefiere? ¿Que se acabe la mentira o que se revele la mentira? Claro, es que porque no es una obra de arte hasta que no se la acusa. Claro, ese es uno de los problemas. Hay un capítulo en el libro de Edgar Allan Poe que
él crea una mentira periodística y el gran problema del mentiroso que miente muy bien, pero que tiene mucho ego y quiere ser reconocido por su mentira, es que para ser reconocido por la mentira tiene que desactivarla. Yeah. Entonces el pobre Edgar Allan Poe se va a la escalinata del periódico donde ha publicado este bulo y se pone a contar: ¡es mentira! ¡Me lo he inventado yo! Claro, no le contratan más artículos. Ya, claro. Y entonces uno imagina que si esa mentira solo se paladea en la intimidad, al final pues termina uno acariciando al gato, como el villano. Bueno, pero es como los asesinos que dicen de los asesinos en serie, que siempre buscan ser atrapados. Claro, efectivamente. Pues yo creo que los mentirosos también buscan ser atrapados y que se sepa. De todas formas, yo creo que hay otra dualidad que tú mencionas en un momento dado del libro que a mí me parece muy interesante, que es cuando dices, no cito textualmente, evidentemente, dices que todos somos un poco Quijotes, sí, porque necesitamos disfrazar la realidad o reinventarla o hacer que la realidad sea distinta, que eso, vale, pero añades a continuación, pero Sancho, todos somos también un poco Sancho, que necesitamos acompañar a alguien un poco que nos haga esa tarea por nosotros porque necesitamos que nos la hagan. Lo de que todos somos un poco quijotescos es algo que uno ha escuchado más a menudo, pero que seamos a la vez Quijotes y Sanchos me parece una dualidad estupenda. Sí, ¿por qué? Genial. O sea, queremos engañar, pero también buscamos en el fondo que nos engañen. Claro, pero creo que ese es el atractivo de la mentira, ¿no? Que mantenemos este difícil equilibrio con nosotros mismos durante toda la vida. Lo hacemos de pequeños cuando... ¿Hay niños en la sala? No. Por favor, padres con niños que estén viendo el streaming, ahora córtenlo. Ese momento en el que descubrimos que los Reyes Magos, pues a lo mejor no son los Reyes Magos, pero nosotros, niños pequeños, seguimos mintiendo: ¡sí, son los Reyes Magos! No vaya a ser que se sepa que sabemos la verdad y que entonces los Reyes Magos no vengan. Claro, es uno de esos momentos en los que jugamos con la mentira. O jugamos con la mentira, por ejemplo, en cada una de nuestras relaciones amorosas. Si no lo habéis hecho, enhorabuena. El resto de los mortales solemos jugar con la mentira y colocar en la persona amada esas gracias, bienes y virtudes que solo están en nuestra cabeza y que no están en la persona amada. Pero claro, pero uno cree en esa persona a cambio de que esa persona cree en ti. Claro, pero efectivamente. Pero el juego tiene que ser mutuo y entonces la mentira tiene que ir en los dos sentidos. Y es curioso porque, claro, a nosotros nos gusta creer que eso que estamos viendo son gigantes y al mismo tiempo somos como ese Sancho Pepito Grillo que nos está diciendo: no, no, cariño, son molinos, no, sí son molinos, pero allá que voy yo con la lanza. Y me gustaba esa dualidad, ¿no? Porque creo que uno de los más hermosos capítulos del Quijote es cuando, bueno, pues esa cumbre del sentido común que es Sancho, se va a la ínsula barataria. Y entonces, claro, si la mentira es buena y te favorece, Sancho deja de tener sentido común y él compra la mentira de la ínsula barataria. Porque, oye, es mi ínsula. Pues si es mi ínsula, yo me la creo, ¿no? Y también en lo que a través de tu libro hay un constante fluir de la frontera entre ficción y realidad. O sea, tú lo has mencionado en el periodismo. Aquí hay mucho periodismo y sobre todo el problema que tienen los escritores cuando son periodistas. Has mencionado el caso de Poe, pero como los periodistas también está el gran timo de la luna, que es uno de los ejes de este libro porque va apareciendo además con varios personajes, pero esa frontera entre la verdad, la realidad, la ficción, la mentira, claro. Y no estamos hablando ni siquiera de fake news, de cosas con motivos políticos, sino que es simplemente un juego, aunque sea por vender. Tu libro hace reflexionar mucho sobre todas esas cosas. Pero hace reflexionar a gustito, ¿eh? Tampoco penséis... Sí, contándote historias todo el tiempo. Te cuento esa historia, cuéntame otra, cuéntame otra. No, pero sí, es cierto, lo hemos hablado alguna vez, no es un libro periodístico y no es una indagación periodística, pero claro, hablando de la mentira, pues necesariamente tienen que aparecer bastantes periodistas o historias que tienen que ver con el periodismo o con los medios de comunicación. Ojo,
todas son historias históricas. Qué mal suena esto, pero quiero decir que no vais a encontrar, no aparece Trump, no aparecen las fake news, no aparece la posverdad, pero sí que aparecen pues grandes historias mentirosas del periodismo, como el gran bulo de la luna. Vamos, que es una historia que a mí me apasiona desde el principio y que es eso que ahora llamamos viralidad, porque la viralidad ya existía en 1835, se llamaba boca-oreja y funcionaba igual que ahora, o aparece, por ejemplo, la guerra de la radio y la prensa y todo lo que tiene que ver con la guerra de los mundos en ese momento. Bueno, eso para mí fue tremendo leerlo. ¿La guerra de los mundos? No, la parte, porque yo estaba convencido que había habido escenas de pánico y todo esto, y fue como el que no haya sido así. Yo viví toda mi vida convencido. Pero es que todos estábamos un poco convencidos de claro, eso, pero ¿no? lo tremendo es que es una mentira sobre una claro, mentira. Claro, ¿no? Claro. Sí, La Guerra de los Mundos, que es el capítulo favorito de Miguel Ángel, es una historia preciosa que todos conocemos o todos creemos conocer. Yo lo voy a seguir creyendo, lo siento, más allá de lo verdad. Sí, no, sí, yo también lo creo. Yo soy de la escuela de Orson Welles y si me conviene y la historia es bonita, me creo la mentira. Si aquí en este libro aparecen ricos coleccionistas que dicen, oiga, que ese cuadro es falso, dice, para mí es verdadero, ¿por qué nosotros no vamos a Sí, hay un rico coleccionista que tenía un cuadro de Van Gogh, eso creía él, y cuando por fin le descubren que el cuadro es falso, él dijo, por lo que a mí respecta, mientras que yo viva, ese Van Gogh va a ser verdadero. Efectivamente, se murió y ahora el cuadro está en el Met y pone copia de retrato de Van Gogh. Pero ya, hasta que Chesterdale murió, ese cuadro fue verdadero. Y La Guerra de los Mundos, claro, todos pensamos en esas escenas, ¿no?, de pánico en Estados Unidos, de la gente huyendo de sus casas porque ha oído la emisión radiofónica de La Guerra de los Mundos de Orson Welles y porque cree que aquello es una noticia. Bueno, pues todo mentira. Resulta que ni La Guerra de los Mundos era tan de Orson Welles como él pretendió después, porque Orson Welles era un hombre muy atareado, que estaba trabajando en una obra de teatro y que no tenía ni tiempo de ir a los ensayos. Hay un mentiroso patológico. Un mentiroso patológico. Que era genio, que nació hablando inglés a los 6 meses. Sí. Efectivamente era un mentiroso patológico y en todas sus películas además está la mentira. El tema de la falsedad, en Extraño, Mr. Arkadin, hasta en las que no eran suyas, hasta en El tercer hombre, ¿no? El motor es la mentira. Y entonces lo que sucedió es que aquel pobre equipo radiofónico que tenía que sacar adelante una emisión, sabéis que era un espacio radiofónico en el que hacían grandes clásicos de la literatura y a alguien se le ocurrió hacer La Guerra de los Mundos. El guionista estaba desesperado, ¿qué es esta mierda? ¿Qué vamos a hacer? Yo esto no me lo... Y se les ocurrió hacer esto de los boletines. Y siempre se nos ha contado que la gente escuchando los boletines salió despavorida de sus casas. Claro, todo está muy documentado en aquella época y entonces la gente, igual que ahora ponemos tweets o expresamos nuestra opinión, mandaba cartas a la CBS, que era la emisora que emitía el espacio de Orson Welles, pero también a la comisión que velaba por la radio en Estados Unidos. Y cuando se han recopilado esas cartas, se ha visto que efectivamente hubo escenas de pánico, que hubo pues una señora en New Jersey que entró en la iglesia diciendo que vienen los marcianos, la pobre no pudo volver a ir a misa, pensaría luego que iba al infierno porque la pobre no se atrevió de la vergüenza que le daba, o un pobre matrimonio que huyó de su casa. Pero cuando lees atentamente esas cartas, te das cuenta que cada uno de los que vivía estas escenas de pánico, cuando salía decía, qué raro, ¿están las calles muy vacías este domingo por la tarde? Pues no está la gente corriendo en estampidas. ¿Habrán huido ya todos? No, claro, es que nadie salió es que solo ha salido usted de su casa, señora. Esto es lo que ha pasado. Claro, y de ahí surge la idea de, después de los extraterrestres, más conspiranoides iguales a uno. Claro, ¿no? efectivamente. Menos espectaculares. Claro, ¿no? porque... Pero bueno, yo lo de Welles lo escuché por primera vez cuando era niño y lo creí y lo sigo creyendo, más allá de lo que diga Marta Fernández, ¿no? Que a lo mejor no es verdad, ¿eh? Y recién hablaban un poco del tema, pero es un tema que a mí me interesa puntualmente, que es la infancia como territorio de mentiras, ¿no? Quiero decir, paradójicamente, el momento en el que uno es más crédulo y cree más cosas, al mismo tiempo también es el momento donde más genera, no mentiras, pero cosas increíbles o fantasías, etcétera, etcétera. Me acuerdo siempre, bueno, la primera anotación que hay de Wittgenstein, ¿no?, que es de los 8 y 9 años de edad, que es como el Glenn Gould de los filósofos, ¿no? Es como el filósofo loco, dice textualmente, ¿no? A los 8 él piensa y dice, ¿por qué en lugar de decir una verdad no decir una mentira beneficiosa? Y esa es su primer gran
dilema filosófico, ¿no? Y después hay una cosa de Bioy Casares que a mí me gusta mucho, que en una autocronología autobiográfica año por año de su vida, él cuando tiene 5 años está en el campo con sus padres. Bueno, Bioy Casares no trabajó nunca, era como el hijo de unos hacendados. Entonces se va como a una especie de festival, de circo, kermés, y se gana de premio un perro y lo lleva de vuelta a la casa y dicen, miren, me gané un perro, etcétera, etcétera. Se va a dormir, los padres no tienen la menor intención de quedarse con ese perro, y cuando se levanta, y esto está dicho por Bioy Casares en 3 oraciones, dice, cuando se levanta a la mañana siguiente y dice, pregunto por mi perro, me dicen que fue un sueño. Ajá. Y toda la literatura de Bioy Casares, si lo piensas, sale exactamente Sí. de eso, ¿no? Sí, sí. Entonces, quiero decir, me interesaba si en todos estos personajes que tú investigaste, en sus infancias, ¿te parece que había, por ejemplo, y me acordaba también cuando Dylan inventa su gran mentira cuando llega a Nueva York y dice que se escapó al circo cuando era niño, bla, bla, Sí. bla, bla, bla. Finalmente lo desenmascaran como un chico de clase media de Minnesota con los padres en la primera fila sentados. Y Dylan dice una frase que es buenísima, dice, yo no mentí, ellos me creyeron. Claro, ¿No? claro, es que ese es el juego perfecto. Claro, ¿no? O sea, yo no mentí, en ningún momento Sí, sí. yo creía, pero yo lo que yo dije Yo les dejé es cierto. creer, No, claro. pero para mí es... Claro. Yo lo dije como una certeza. Claro. Ellos me creyeron, yo no mentí, ¿no? Sí. Entonces, me interesaba saber si veías alguna especie de factor formativo o deformativo común en todos los personajes. Sí, ¿no? sí Que lo además no hay creo. muchas mujeres, ¿no? ¿O no hay No, mujeres? no hay muchas mujeres. Hay una que es más bien un personaje secundario, Glafira Rosales, del asunto de las falsificaciones, pero casi ¿Por todos qué? son ¿No? hombres. ¿Y por qué no hay Creo mujeres? que porque nosotras mentimos mejor y como no nos pillan, Ah. no he podido, Es una buena no he podido explicación. recoger Ya, sus claro. hazañas en el libro porque no han sido desenmascaradas. Claro, es por esto. Claro, es verdad. Sí, claro, es esto. Es verdad. Pero esto de la infancia que dices es verdad. Bueno, siempre he pensado que es la infancia lo que nos define ya para siempre, como esto que contabas, ¿no? De la historia de Bioy Casares. Y diría que en casi todos los personajes reales que aparecen en este libro, es algún hecho mentiroso de su infancia lo que les define. Y hay algo todavía que creo que es más bonito, y es que ese algo roto de la infancia les lleva a recomponerse como ellos quieren, es decir, Ya. a inventar el personaje que son de mayores. Barnum se inventa el personaje que es de mayor y se jacta de ello. Los estafadores que hay se inventan el personaje que son de mayores. Incluso los descubridores de los mares se inventan el personaje que son de mayores cuando están de pequeños mirando el mar y pensando que se quieren ir, que se quieren hacer a la mar Entonces, tal vez tú puedes llegar a decir que la gran mentira es una prolongación de la infancia, o sea, es unas Pero- ganas de seguir siendo niños. Claro, ¿no? pero es que estoy completamente segura que esa es la gran mentira, y además a mí me interesa mucho la infancia y la mentira, no solo por las paradojas que se producen cuando somos pequeños, eso de niño no mientas, y luego tu padre y tu madre que te dicen esto, ves como ponen a parir a la tía que ha venido de Ya. visita, que es una pesada, Ya. y te hacen decirle que la quieres mucho cuando no la quieres. Pero hay otra cosa que me parece mucho más interesante que tiene que ver con los muñecos, es un asunto que a mí me gusta mucho. Y me Bueno, gusta... están en la novela también, ¿no? O sea, la cosa Sí, de los sí, autómatas, a mí me interesa mucho el asunto de los autómatas y los muñecos y la vida que tienen, porque el proceso se parece mucho al de la mentira. Todos hemos tenido un muñeco de pequeños, todos tenemos un muñeco que adoramos de pequeños y podemos pensar ahora mismo en él. Y si lo recordamos qué voz tenía, porque tenía voz. Aquel trocito de trapo tenía voz, y aquel trocito de trapo tenía vida, y aquel trocito de trapo no solo tenía un nombre, sino que tenía una personalidad. A lo mejor era rebelde, o se perdía, o era muy bueno, hasta que un día dejó de tenerla. Dejó de tener esa vida porque lo dejamos arrinconado en casa. Y creo que ese día que lo dejamos arrinconado y que dejamos de construir esta mentira es el día que nos hacemos mayores. Ya. Solo que hay algunos seres, como nosotros, los que nos gusta escribir, que no... que yo, mi osito Paddington, habla todavía, o sea, Ya. lloraba el otro día con la reina desconsolado. Y entonces sí que creo que hay un hilo que une esa mentira, que es muy natural en la infancia, con estos personajes que son grandes impostores, y esto tiene que ver con lo que decías antes y con la gente que se dedica a la ficción, ¿no? Y las mentiras de la infancia son muy hermosas, ese meterse debajo de la cama y pensar que estás en una trinchera de la Segunda Guerra Mundial, en una nave espacial o en cualquier cosa, eso que después parece que perdemos
pero que a lo mejor no lo perdemos. Pero eso es mentirte a ti mismo y estar jugando. Bueno, claro. Te digo, mentir con un blanco. Bueno, pero es que ahí es cuando estamos ensayando. Yo creo que ahí es cuando estamos haciendo nuestros ensayos. El otro día veía un monólogo de Ricky Gervais, que es un cómico que a mí me gusta mucho, y contaba la historia esta de Pedro y el lobo, ¿no? Del niño que dice, viene el lobo, vienen todos los aldeanos corriendo, no le creen. Al día siguiente, viene el lobo, no pasa nada, no le creen, y al tercer día viene el lobo, y viene el lobo realmente, y Ricky Gervais dice, ¿cuál creen que es la moraleja de esta historia? Y entonces todo el mundo dice, no, mentirás. Y dice, no. Dice, la moraleja de esta historia es no cuentes la misma mentira 2 veces. ¿No? Es genial, ¿no? O sea, es eso. Realmente. Bueno, salvo que seas Víctor Lustig. Claro, efectivamente. Que vende la Torre Eiffel 2 veces. O la moraleja también podría ser créetelo siempre, porque si los aldeanos hubieran huido las 3 veces no les habría comido el lobo. Si es que tenemos que creernos las mentiras. Ya. Sí, claro. ¿verdad? Marta, de todas maneras, estábamos hablando de mentiras más o menos conscientes, pero en este libro abordas también otro tipo de mentiras y abordas un pánico real y un pánico social, que es la historia que yo sé que además tú sientes debilidad, de las hamburguesas de Satán, de cómo, las hamburguesas de Satán, de cómo llega a haber una psicosis absoluta en Estados Unidos, pero vamos, no voy a contar los detalles, pero que todo el mundo empieza a creer que McDonald's es una cadena adoradora de Satán, que dona todos sus beneficios. Bueno. Y todas las... Es argentino, cualquier cosa que no sea carne de verdad. Y todas las consecuencias que eso acaba teniendo, pero incluso en el cine, las modas en el cine, o sea, acaba teniendo unas consecuencias muy profundas incluso en la cultura popular. Lo hemos visto en la última temporada de Stranger Things, incluso, que es uno de los ejes de la historia. ¿Por qué sientes esa fascinación por las hamburguesas de Satán? Que yo sé Hombre, que... ¿cómo no sentir fascinación? Porque pero el pentáculo sea la M de McDonald's. Pero ahí no hay una mentira consciente, más bien es una mentira, bola, ¿no? Que sí, es una mentira de esas que escapa de las manos, pero me resulta muy atrayente cómo se enlaza la mentira con el miedo y cómo el miedo termina reforzando las mentiras para que las mentiras perduren y perduren, como decíamos antes, más de lo que sus dueños quieren. Entonces, esta es una historia que los que ya tenemos una edad y los que ya vivimos allí en los 70 y en los 80 y se nos quedaban las cintas atascadas cuando intentábamos oírlas al revés para oír al diablo. Era imposible oír al diablo. Partías el Wallman, partías la cinta, el diablo no sonaba nunca, aquello no era posible. Yo tenía un tocadiscos que podías darle para atrás. Joder, pues en mi casa, papá, pero el tocadiscos que teníamos no se oía al revés. Pero tenemos que confesar que es un poco raro que esa fuera la manera de oír al diablo, siendo el diablo todopoderoso, ¿no? Claro, efectivamente. Podría manifestar que aparezca en un disco de Led Zeppelin el diablo. Claro, era como de diablo. Y además que bastaba con que no lo pusieras para que el diablo quedara neutralizado. Claro, entonces, efectivamente, que el diablo aparte era tontísimo. Ya. Bueno, pero esa es yo creo que también se infantiliza el diablo, ¿no? No, totalmente. Por ejemplo, a mí me causa gracia que 2 de los mandamientos son no tomarás el nombre de Dios en vano o no darás falsos testimonios ni mentiras. Y una de las maneras de detectar que viene una mentira es cuando alguien te dice, te lo juro por Dios. Que estás rompiendo con esos 2 mandamientos, ¿no? Inmediatamente. Al mismo tiempo, efectivamente. Empiezan como a sonar las alarmas. Que debería ser no mandamientos, sino detector de mentiras. Claro, directamente. Shit detector, Sí, pero lo del diablo era muy bonito, porque, claro, lo que comentaba Miguel Ángel, ¿cuántos habéis visto Stranger Things la última temporada? Bueno, recordáis esa escena maravillosa en la que están jugando a dragones y mazmorras y Eddie Munson está con un ejemplar del Newsweek leyendo un artículo en el que se dice que dragones y mazmorras es la personificación del diablo, que es un poco lo que dice Rodrigo, es que el diablo iba a personificarse en unos sitios en dragones y mazmorras allí con unos dados extraños. Ese artículo de Newsweek existe porque existió ese pánico satánico. Es una cosa que también, fíjate, creo que es el capítulo del libro que tiene un poco más de tinte político, porque también tiene que ver con la época de Reagan como presidente de Estados Unidos, ¿no? Y entonces se produce en Estados Unidos un salto en el que el diablo ya no solo estaba en la familia de Charles Manson, sino que el diablo estaba en cada pequeña casita de cada pequeño suburbio escondido detrás de la verja blanca de las casas, ¿no? Y eso lleva a que de verdad se produjera un pánico satánico en Ohio, en el que la gente creía que las hamburguesas de McDonald's eran cosa del diablo.
Y es todo un bulo, es todo un teléfono escacharrado en el que ven una entrevista, una feligresa ve una entrevista del dueño de McDonald's en la tele y ella cree creer que ha dicho, así en la tele normalmente, que dona el 20% de sus ingresos a la iglesia de Satán. Esto lo que produce es que en Ohio la gente empieza a no comer hamburguesas de McDonald's. Y claro, en la sede de McDonald's se quedan absolutamente horrorizados porque las ventas caen. ¿Y qué sucede cuando pasa esto? Imaginaos un departamento de prensa que de repente dice, ¿y qué hacemos? ¿Desmentimos que financiamos al diablo? ¿Pero cómo vamos a desmentir una sandez así? ¿Es todavía peor? Claro, ¿qué haces cuando una mentira de esas te atrapa? No, y hablando de Stranger Things, me acabo de dar cuenta que te pareces mucho a Kate Bush. Me parezco a Kate Bush, pero claro, esto me hablando de la encanta. tercera temporada. Me gusta muchísimo y esto me lleva a una cosa que es que también la mentira genera, está el mentiroso, está el que crea en la mentira, el que cree, y después hay una tercera mutación que es el desconfiado a partir del momento que alguna vez sintió que le mintieron. Por ejemplo, en Stranger Things, cuando aparece la canción de Kate Bush, Running Up the Hill y esto, y se convirtió en número 1 en todo el mundo. Yo dije, esto es mentira. O sea, digo, son no puede ser. No, digo, son los productores de la serie que están bajando, hay un tipo, como en Lost, dándole a un botón, todo el tiempo descargando la canción para generar un fenómeno que digan, el número 1, Kate Bush de vuelta, que por Kate Bush no debería entender nada de lo que ocurría. Y entonces también me interesaba que hablaras un poco eso, de la idea del... la post-mentira, que es la figura del no me van a mentir, a mí no me van a coger nunca más, no me van a mentir nunca más, del desconfiado, ¿no? Claro, pero claro, es que ser desconfiado es muy... Es triste, en punto. Es muy triste y muy agotador para la vida. Porque claro, si tuviéramos que estar poniendo en duda todo... Es cierto que yo soy un poco de la estirpe del escepticismo. Podría haber dicho, no es posible que Kate Bush sea número 1. No, es posible, pero por mérito de ella, claro, no por una serie de televisión. Sí, claro, pero yo podría haberlo dicho creo perfectamente. Que era la primera sorprendida, flipaba, claro. ¿Qué? Que no entendía nada, efectivamente. Pero sí, es verdad que hay gente que cuando la mentira cae en su vida, empieza a ser muy desconfiado con todo. Y entonces no cree incluso las cosas que son evidentes y que son verdad y que están ante sus ojos. Y esto nos pasa, bueno, nos pasa con personajes, nos pasa con políticos, nos pasa en el amor, una vez más. Pero yo creo que nos pasa menos de lo que creemos que nos pasa. Lo que pasa es que cuando tenemos un rapto de estos de escepticismo, nos parece que somos tan perspicaces y tan únicos que los reseñamos más que cuando tenemos un acto de credulidad que es todos y cada uno de los días de nuestra vida. O sea, cuando conocemos a un extraño, se ha calculado que en los 10 primeros minutos de conversación, aunque el extraño no te vaya a volver a ver, aunque no quiera ligar contigo, los normales mienten 3 veces en 10 minutos. Los mentirosos muy guay mienten 10 veces en 10 minutos. Pero lo hacen por hacer, porque somos así. Y claro, si te presentan un extraño y todo el rato estás pensando, ¿será verdad esto que me está contando? Es imposible la vida social. Es mucho mejor creérselo. Bueno, a mí me pasó con el libro, mi parte favorita es la de... Y fue otra gran desilusión, porque iba leyendo e iba avanzando y estaba súper contento, ¿no? Esta historia de que que Scott Fitzgerald era el posible inventor de la Guerra de las Galaxias. Sí. Y yo lo creía y decía, no puedo creerlo. Y de repente pasa varias veces a lo largo del libro, hay como una especie de mecanismo un poco pasivo-agresivo, sadomasoquista de tu parte, ¿no? Porque, o sea, me parece que uno de los méritos del libro es que cada una de las partes tú empiezas creyéndote la mentira y luego viene la desmentida, ¿no? Sí. Y a veces, como en el caso de la de Scott Fitzgerald, la desmentida es incluso más interesante que el delirio posible, ¿no? Sí, ¿no? pero... Eso me pareció increíble esa historia, ¿no? A mí una de las cosas que me encantan es que empiezas ya muy alto con la historia del origen de Barnum. O sea, de hecho, terminas de contarlo justo cuando Barnum está a punto de convertirse ya, que por cierto, además le tratas con mucho cariño, aunque sea. Yo con además, mucho cariño. de hecho, dejas bien claro que él nunca dijo, ¿no? Cada segundo nace un imbécil o un idiota. Nunca, Barnum, el pobre, nunca dijo cada segundo nace un idiota. O sea, él consideraba la mentira algo muy serio, que había que cuidar y que respetar a la gente a la que se dirigía, pero empieza muy alto y cada capítulo que viene después dice, bueno, ya lo que me va a contar ya no me va a sorprender, y lo consigues porque
es como ni siquiera es un crescendo, porque no hay un crescendo, es que cada capítulo dices un poco lo que dice Rodrigo, no puede ser, pero ¿cómo? No, pero ojalá que sea, además. Claro. Sí, hay una cosa como perversa ahí, porque no puede ser, pero el mundo sería un lugar mejor si estos tipos... Si muchas mentiras, ¿no?, de estas fueran verdaderas, sí, claro. Está bien, ¿no? No. Sí, pero que el orden del libro también tiene su aquel. Está muy bien hilado. Sí, pero que se puede leer autónomamente. O sea, alguien puede coger un capítulo y lo puede leer autónomamente, pero el orden es importante en este libro. Sí, yo creo sí, o sea, se pueden leer los capítulos. Si hay algún mentiroso que os interesa más, que sois más del pánico satánico, pues oye, os lo compráis y os leéis el del pánico satánico. Os lo compráis. Que sois más de Barnum y de la cosa circense, pues os leéis eso. Pero yo trataba de escribir el libro para que todo tuviera un hilo y un discurrir y fuéramos pasando de un mentiroso a otro y de una manera de mentir a otra y de una historia a otra. Y lo hice, claro, era complicado. Pues digo, los lectores, claro, van a saber que esto es mentira. Y no voy a empezar, no voy a contarles todas las historias igual. Pues pasó esto, era mentira, no lo habéis creído, Digo, sí, ya saben de arranque que es mentira, pobrecillos. No vamos a venir aquí. Y claro, era difícil porque yo quería empezar con Barnum, al que efectivamente le tengo mucho cariño. Desmiento que sea porque le interpretara Hugh Jackman en su versión televisiva de The Greatest Showman. Ya le tenía cariño a Barnum de antes, porque es el creador de la sociedad del espectáculo y porque es el tipo que se inventa que los espectadores tenemos el poder. Y es muy bonito tener el poder, porque Barnum se lo da el poder a los espectadores, el poder de decidir, el poder de volver una y otra vez a sus espectáculos. Y tiene esa frase maravillosa, ¿no? Como es... Solo hay una cosa de lo que nunca hay demasiado, que son litros de tinta. Litros de tinta de imprimir. Porque además Barnum no solo inventa eso, no solo es el inventor del show business, es que el tío es el inventor del marketing también. Yeah. Porque fue en aquella época, los años 30 del siglo XIX, un siglo muy nuestro. Porque yo soy muy del siglo XIX, aquí donde me veis muy bien conservada. Pues en los años 30 del siglo XIX... Mentira. No, verdad. Sí, yo del siglo XIX, toda la vida. Lo que pasa es que, bueno, en aquellos años 30, claro, las grandes masas estaban accediendo no solo a la alfabetización, sino también a la prensa con la prensa de penique. Y Barnum sabía que aquello de la prensa de penique era algo que él podía utilizar, y lo utiliza de principio a fin. Y efectivamente se da cuenta de que puede manipular la prensa y hacer que la prensa baile a su antojo con un único fin, que es que el público se divierta. Bueno, y hacer caja él, ya que estaba, claro, porque, en fin, pero que es un tipo que escribe su autobiografía y la reescribe 10 veces, 8, 10 veces. Y además, yo he leído varias versiones y con un morro la cambia, pero porque es un tío que se construye a sí mismo desde el principio. Es esto que dices, él desde que era pequeño y vivía allí en Bethel, en un pueblo perdido de Connecticut, quería ser otra cosa, y él se inventa el personaje que es, y se lo inventa de principio a fin. Y claro, había que empezar por Barnum, luego había que buscar algún otro mequetrefe que estuviera a la altura. ¿Tú mientes en el libro? ¿Hay alguna mentira? Yo alguna mentira, pero en el libro no. Todos los de Aluche son mentirosos, yo soy de Aluche. No, pero ¿hay mentiras sobre cosas que tú dices como verdades en el libro o no? Una, aunque sea. No. Yo no sé si mentirte o decirte la verdad en esta respuesta. Alguna debe haber, pero creo que los lectores, como diría Barnum, se lo deben leer para decidir si hay alguna mentira o no. Si la hay, la descubrirán. Bueno, que estaba también una especie también, otro pseudo Barnum era Ripley, ¿no? El de Believe It or Not, aunque usted no lo crea, que era... Es como un hijo de... Sí, totalmente. Barnum. Pero me hace gracia porque ahora Miguel Ángel y yo hemos acuñado el término todos somos hijos de Barnum. Sí. Y efectivamente todos somos un poco hijos de Barnum. Sí, que ya lo he visto hasta tuiteado por una cosa que no tenía nada que ver, de alguien que lo oyó. Y una pregunta para los dos. ¿Cuál es la mentira más gorda, se puede decir o no? O sea, ¿el libro? No, la que consideran como mejor construida que han mentido en vuestras vidas. Obviamente, si no se sabe, todavía no tienen por qué decirlo, no tienen que revelarlo. Claro, ¿no? Yo como soy mentirosa mujer y mentimos mejor, no, entonces nada. Voy a aprovechar para no desvelarla. ¿Tú tampoco?
Yo una vez dije una mentira muy tonta y muy absurda, pero que casi acaba conmigo en el hospital. Dios mío. Porque cuando estaba haciendo prácticas en ABC era costumbre pues la víspera de Reyes o sería el 4 de enero, no me acuerdo, pues tomarse un roscón y al que le tocara la sorpresa tenía que pagar el roscón. Y yo era becario, además imposibles, y el roscón no me acuerdo de dónde era, que era de un sitio, y evidentemente tal... ¿Un sitio? Claro, noté la sorpresa. ¿Te tragaste la sorpresa? Me tragué la sorpresa y todo el mundo diciendo, joder, pues vaya roscón pero se me atragantó un poco y lo pasé un poco mal. Es una mentira un poco absurda, sí, pero no es tan espectacular como las del libro, pero yo lo pasé fatal. Estaba pensando que habría hecho alguno de los impostores en ese caso que no se lo habría tragado, o sea, le habría colocado la sorpresa a otro. Alguien le habría encontrado en su boca. Claro, alguien le habría encontrado en su boca sin darse cuenta, efectivamente. Oye, Marta, una cosa que a mí me gusta mucho también... No les interesa la mía, no voy a decir nada. Yo quiero saber, Perdón, mejor porque pregunté y después dije voy a tener que decir la mía. Yo lo que quiero es que pases sobre mí sin decirla. No, por favor. No. Dila, sigamos, ahora nos vamos a quedar con la duda. Claro. No, bueno, que cuando tenía 13, 14 años me expulsaron del colegio y no le dije nada a mis padres. Estuve 2 años fingiendo que iba al colegio sin que se dieran cuenta. Oye, así empezó el del adversario, Sí. No por nada. No, pero también eso fue muy interesante y además me lo revivió mucho leyendo el libro. Porque primero yo no podía, bueno, a nivel formativo fue genial porque yo iba a una biblioteca y leí todos los demás. Decía, bueno, leo todo Tolstoy y cuando termine se los cuento. Y después decía, debería seguir con Dostoyevsky. Y así iba como agotando zonas. Y mi asombro era que no se dieran cuenta porque no había ni calificaciones. Y además mi padre enviaba como talones al colegio pagando y ese dinero no descendía de la cuenta. Y yo estaba como pasmado, volvía todos los días diciendo, no puedo creer. Y un día mi padre se había olvidado el número de mi DNI, llamó al colegio para preguntármelo y le dijeron, su hijo no viene aquí hace 2 años. O sea, pero pues, con esto lo que quiero decir también es que muchas veces la mentira no es algo que genere uno tan creativamente como esto, sino que te arrastra, ¿no? Que es lo que pasa un poco con el personaje de Ripley de Patricia Highsmith, totalmente. ¿no? Que, bueno, es un asesino. Pero hay como una especie de voz seductora de la mentira que te dice un poquito más, hasta dónde ir. Por una voz seductora y una necesidad, ¿no? Porque cuando ya llevabas 3 meses sin ir a clase, primero no vas a volver a clase, no lo vas a decir en casa, con lo cual tienes... no, y además lo que me di cuenta, lo más perturbador de todo, y que esto también se aplica a varios de los personajes aquí, que cuando... a la hora señalada, a la hora de la verdad, nunca mejor dicho, yo me di cuenta que a mi padre lo que más le preocupaba era lo que iban a decir sus amigos, cómo no te diste cuenta. No era mi crimen, sino cómo iba a quedar él, cómo te colaron esta, ¿no? Claro. Yo no hice nada, además, o sea, simplemente no dije. ¿No? ¿Te hiciste como Dylan, simplemente, tú? Claro. No mentí, ellos me creyeron. Sí, claro. Pero es muy curioso porque el protagonista del libro del adversario, precisamente todo empieza no es lo tal y mismo, como claro. El adversario no es lo mismo, ¿no? No, pero empieza... Rodrigo no mató a nadie. Pero empieza, si no recuerdo mal, porque falta a un examen. Sí. Y entonces esa primera mentira necesita ser cubierta por mentiras cada vez más gordas. Pero me parece muy interesante esto que dice Rodrigo, que está en el libro, efectivamente, de tu padre, ¿no? Que tu padre, su preocupación es, Dios mío, qué bochorno, ¿cómo me he podido creer esto cuando la gente se entere que me he creído esto? Porque... me acuerdo del efecto inmediato entre todos los amigos de mi padre y mis amigos, hijos de amigos de mi padre, que eran como intelectuales, no eran padres muy
responsables, durante como 15 días hubo un efecto que les revisaban a todos los cuadernos, o sea, como que se acordaron que tenían que hacer eso. ¡Ay, tenemos ¿no? unos hijos! Y después volvió toda la normalidad de ese hombre, ¿no? Se distendió el tema, ¿no? Pero, claro, pero ese bochorno del que resulta timado o del que cae en la mentira, que está en muchos personajes de este libro y que yo creo que a todos nos habrá pasado alguna vez en la vida, ¿no? Cuando nos la han colado, nos han dado un timo, en fin, es la base del timo de la estampita. Pues que en el timo de la estampita el timado es malo encima, con lo cual queremos que caiga timado. Pero claro, aquí hay personajes... Claro, el tipo que compra la Torre Eiffel en un capítulo del libro es un pobre señor chatarrero que entonces, en 1935, sin un chatarrero era como ahora tener una app, era una cosa modernísima, claro. Y este pobre hombre quería entrar en la buena sociedad de París. Y entonces él compra la Torre Eiffel con toda su buena intención y cuando se da cuenta de que le han timado, tiene tanta vergüenza de decir que ha vendido la Torre Eiffel que se ha gastado una pasta y no lo denuncia la policía por no pasar por el bochorno ese. Yeah. Y pasa con muchos de estos personajes. Algunos no lo denuncian o algunos directamente, algunos muy, muy, muy crédulos. Es lo que le pasa al padre de Ireland, ¿no? Con los documentos falsos de Shakespeare. Que le están diciendo su hijo ha falsificado a Shakespeare y él diciendo mi hijo es un zoquete, es imposible que haya falsificado a Shakespeare, yo me sigo creyendo que estos documentos son estos documentos. Y entonces es eso de la credulidad, que es que muchas veces la credulidad es mucho más resistente que en la mentira. Bueno, y que la misma mentira genera una mayor capacidad de creer que claro, la que había antes, ¿no? Claro, Eso es claro. Hay un personaje en tu libro que es, porque claro, tú como buena cinéfila que eres, aprendiste que todo gana si metes nazis. Por que supuesto. eso es una lección de Spielberg. Por supuesto, con un nazi, perdón, o sea, no, que a ver si nos van a cancelar. Quiero decir que sí, no, para las ya está, tramas, ya lo dijiste, para ya las lo tramas, dijiste. Pero, según dice no, Spielberg... pero está muy bien porque lo que aparecen es más bien personajes que engañan Sí. a los nazis. A mí me encanta el falsificador de los diarios de Hitler, que no acaba de entender cómo eso sigue sacando cuaderno tras cuaderno y está como convencido, bueno, aquí en algún momento alguien se dará cuenta de que esto no puede y no, o sea, siguen saliendo cuadernos y cuadernos, pero él es el primero que dice que es un poco casi como de Top Secret, casi Sí, sí. como de la película. Sí, sí. Dice, claro, se acaba creciendo, ¿no? Y acaba escribiendo de todo, como imitando la letra de Hitler, me encanta. pero Sí, ese personaje es maravilloso. Esta es una historia maravillosa que los más viejos del lugar recordaréis porque es una de las historias más modernas que aparecen en el libro. La mayoría de las historias no son modernas, pero esta efectivamente la elegí no solo porque un nazi siempre adorna en una trama, sino porque, claro, remite a toda esta época de Hitler y de los nazis y de la parafernalia nazi, los coleccionistas de cosas nazis, que los hay. Hay un tipo que se compra el yate de Goering, y esto no es mentira, es verdad, se compró el yate de Goering. Bueno, en fin. Pues este episodio de los cuadernos es muy bonito porque aparecieron unos cuadernos de Hitler, teóricamente, aparecieron publicados en una publicación alemana. Aquí era Interview quien los quería sacar y que los llega a sacar, ¿no? Y entonces este es el típico falsificador que se ve ahogado por su éxito. Porque claro, el tío ha colado un primer cuaderno, que lo ha hecho ahí, porque le sale muy bien la letra de Hitler. Voy a ponerme aquí a hacer este cuaderno de Hitler. Lo vende. No, pero que él tenía un negocio porque él se dedicaba a falsificar. Claro, él se dedicaba a falsificar todo tipo de cosas de Hitler. Cosas nazis. Todo tipo de cosas nazis. Él todo tipo de cosas nazis. Claro, falsificar cosas nazis, si tú eres un estafador, mola mucho falsificar cosas nazis, porque como en Alemania estaba prohibido la exhibición de cualquier tipo de parafernalia nazi, eso quiere decir que lo más fácil de todo es que nunca te pillen, porque los coleccionistas de cosas nazis se las enseñaban entre ellos, pero nunca las exhibían. Claro, con lo cual, claro, bien. él había inundado el mercado de todo tipo de cosas nazis, de todo tipo de cosas nazis. Bien. Y todos estos coleccionistas que quedaban entre ellos, lo tenían en sotanillos, en cámaras secretas, pues... Joder, lo que tengo aquí, esta cosa de Hitler, que no sé, todo lo había hecho este tío. Y bigote de Hitler, claro, no, el tío vendía todo. Y entonces llega un momento en el que hace los cuadernos de Hitler. Y por una carambola del mundo periodístico, los cuadernos de Hitler terminan en una publicación. Y una vez que terminan en una publicación, le terminan pidiendo ¿habrá más? Y él dice, sí, hombre, sí, yo creo que podemos conseguir más. No, y además, Y el tipo se pone a escribir en casa los cuadernos, que los escribe allá como de
Bueno, Sí. Gertrude, que voy a hacer otro cuaderno. Sí, y hace un entrano del tipo de hoy mal aliento. O no Sí, sé no. qué. Y entonces el tío además, que era un falsificador así como bastante de andar por casa, pero claro, esto es lo que prueba que los expertos, lo que hablamos antes y lo que tanto nos gusta, ¿no? Que los expertos que certifican las cosas, que muchas veces cuando queremos creernos una historia la compramos y da igual. Y el tío falsificaba los cuadernos siguiendo una cronología que había de Hitler y luego a veces se ponía creativo. Y decía... hoy tengo mal aliento, y luego seguía, he ido a un desfile de no sé qué, de no sé cuántos, y luego además cuando se inventaba cosas se las inventaba mal. Por ejemplo, el día después del atentado contra Hitler, que él quedó herido en las manos, él sigue escribiendo igual. Bueno, pues han atentado contra mí, no sé qué, no sé qué, no sé cuántos. Sí, pero cuela a los primeros historiadores que lo revisan. No, claro, pero es que los Bueno, pero es que también... claro, ahí los expertos todos cuelan. Claro, pero ahí también juega mucho, para un experto, toda su vida de haber soñado con que existan los diarios. Efectivamente. Quiero decir, el mentiroso también apela a la necesidad del mentido, ¿no? Todo el tiempo, el buen mentiroso. Y como argumento también de venta para el libro, me parece que también funciona, es como una apología de la mentira como una de las bellas artes, algo artesanal y algo muy elaborado, porque ahora vivimos en la edad dorada de la mentira más bastarda, ¿no? Con las fake news y las redes sociales. La gente miente más que nunca, ¿no? Se ponen con un fondo de Bali detrás y aquí estoy, bla, 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 ¿no? O me estoy comiendo esta hamburguesa. Quiero decir, las redes sociales, el primer gran argumento que era interconectar a todo el mundo, yo creo que ha derivado en que todo el mundo pueda mentir a todo el mundo, ¿no? Sí, que lo que interconecta además no es una versión verdadera de todo el mundo. Y además muy poco creativamente y con muy poco esfuerzo. Eso es lo más triste, me parece, ¿no? Sí, porque estos son muy esforzados todos, ¿eh? Sí, o sea, que yo os digo son que trabajadores de la mentira. No, trabajadores verdaderamente esforzados, obreros de la mentira, que yo os digo que estaba ahí haciendo sus cuadernos, pero hombre, es que el hombre hacía de todo. Que a mí me recuerda al personaje del hombre en el castillo de Philip K. Dick, que fabrica memorabilia para colocarse a los japoneses. Totalmente, sí, pero es que verdad. luego tienes a otro coleccionista millonario que dice, ¿no? que creo que es uno de los coleccionistas de vinos, de los vinos de Jefferson, y dice, a mí no me van a engañar porque tengo, ¿no? Eran los prismáticos de Lincoln y el rifle de Jesse James. Y el rifle de Custer. Y yo no puedo evitar pensar quién le habrá colocado a este hombre los prismáticos de Lincoln y los... ¿Y qué serán? Sí. Sí, es que en este libro que hay bastantes falsificadores, pues yo soy muy mala persona. Y cuando entro en un museo, no pienso, ay, qué bonito, pienso, ay, cuántos serán falsos. Ay, o sea, yo entro al Museo Van Gogh y digo, a ver, por favor... estos jugadores de cartas en esa mesa tienen una mala pinta. Perros jugando a las cartas de estilo Van Gogh, ¿no? Digo, pero esto tiene toda una mala pinta. Pero claro, esto de falsificar se puede falsificar cualquier cosa. Y porque realmente también hay coleccionistas de cualquier cosa. Entonces hay un capítulo dedicado al vino en el que aparece una serie de millonarios pues que coleccionan vino, pero que coleccionan otras cosas, como este millonario. Y claro, el vino es una cosa también muy bonita de falsificar. Pasa como con lo de los nazis, porque como la gente no lo abre, pues dentro puedes meter cualquier cosa. Lo que pasa es que aquí damos con un personaje que sí que abría los vinos y que invitaba a bacanales. A mí hay una cosa muy graciosa del coleccionista que le dicen, hombre, pero has comprado estos vinos y no los bebes. Y dice, hombre, también tengo el rifle de Custer y no lo disparo. Eso, el rifle de Custer, sí. Oye, pero un falsificador es un mentiroso de segunda. O sea, quiero decir, hay gradaciones de mentirosos. Falsificadores... Hombre, yo creo que el falsificador como... Porque trabaja sobre la verdad. Claro, sí, el falsificador mecánico, digamos, el puro acto mecánico de copiar un Van Gogh o de un personaje que hay aquí, un pobre pintor chino desgraciado que no hace más que copiar expresionistas abstractos, este es... pues sí, un trabajador mecánico de la falsificación. Pero no hay falsificador sin que él o alguien alrededor de él construya luego esa mentira. Porque esa falsificación sin relato no es nada. Si tú tienes un cuadro de Pollock, pero no le inventas... falso. Pero no le inventas una historia para venderlo, no tienes nada. Si como el otro falsificador que hay en otro de capítulos de Nazis, el falsificador de los Vermeers, no hubiera sido tan brillante, era más brillante como narrador que como pintor, para inventarse que Vermeer tenía una etapa religiosa desconocida, la he descubierto yo, una etapa religiosa de Vermeer, le gusta mucho a los nazis, ¡uy, qué pinta de arios tienen todos los personajes! ¡Qué raro, parecen de Leni Riefenstahl! Pues si no hay una historia que acompaña a la falsificación es un poco más, ¿no? Y después, por ejemplo, yo el otro día me enteré de una cosa que me quedé pasmado, ¿no? Incluso le escribí antes del episodio, porque
en un ensayo del último libro de Salman Rushdie, él cuenta que las historias en Las Mil y Una Noches, las historias de Alí Baba y de Aladino, las escribió el traductor al francés. No existían en la edición, o sea, es literatura francesa. ¡Qué fuerte! Entonces yo me servía para una cosa que estaba escribiendo y le escribí y le dije, oye, esto es una mentira. Y dice, no, es completamente cierto. Y es increíble, ¿no? Claro, el traductor al francés, que la primera traducción de Las Mil y Una Noches series anterior a la inglesa es esta. Claro. Y entonces, claro, ya la inglesa efectivamente, que la legitima que Ali Baba y no son árabes. Que la parte más célebre, además, de esa narración sea la de un pobre traductor francés. Que estaba aburrido y dijo, voy a meter algo. Claro, y que ha quedado ahí. Hay lugar, ¿no? que hay sitio. Pero esto me gusta mucho, claro. Voy a mejorar un poquito este texto que es... Claro, pero entonces ahí entramos... O sea, es una mentira, pero... Marta, ya no lo es, ¿no? Claro, ya no lo es, Marta, efectivamente. para la segunda entrega, traductores. Es que igual eso es más frecuente de lo que nos creemos. Traductor traidor, ¿no? Pero teniendo en cuenta que... Sí, no, pero ya conscientemente, o sea, teniendo en cuenta que en realidad, si uno lo piensa fríamente, la gente no va a ir, la inmensa mayoría de la gente no va a ir a la fuente original. Claro. Ya me has puesto ahí, Rodrigo, una estaba recordando... pero además que esas dos, ¿no? Claro. Claro, efectivamente esas dos. Y Sinbad viene de la tradición india también, pero había sido como asimiladas otros textos religiosos. Pero estas dos es literatura francesa. Pero me gusta mucho porque siempre me ha interesado mucho y me ha causado mucha ternura y mucha piedad el ejemplo de estos escritores o traductores o personas que parecen ajenas a una obra que todos conocemos, que han hecho algo con esa obra para que esa obra sea mejor. O que en este caso hay falsificadores de manuscritos, ¿no? Ese pobre Chatterton, que es un precursor del romanticismo, que es un pobre hombre que no nace en la época adecuada. Bueno, y es un cuadro, básicamente. Es un cuadro, básicamente. Es un cuadro maravilloso de Wallis, que habréis visto, Chatterton muerto, un cuadro preciosísimo, preciosísimo. Pero esto siempre me causa mucha piedad, porque en el fondo este pobre hombre, pobre chiquillo que tenía 18 años, Chatterton, que se inventa una historia que ya leeréis, si compráis el libro, termina siendo venerado por los poetas románticos. Y es un personaje, pues como este traductor, de esos personajes secundarios que no pudo vivir nunca de la literatura, porque en este libro también hay muchos autores que no pueden vivir de la literatura. Que eso no es mentira, es verdad a día de hoy. Eso es verdad a día de hoy. Así que compradlo. Sí, porque también en este libro hay escritores, lo hemos dicho, aparece de hecho algún escritor a lo mejor más inesperado, con una historia más inesperada, que además van en la parte final, y también aparece Pinocho, también. Claro, sí. Pero no es el Pinocho de Disney. No. Eso sí que yo creo que a mucha gente le dejará descolocado. El libro original Pinocho es increíble. Sí, increíble y terrorífico como todos los cuentos. Sí, es tremendo. Sí, es una cosa de me río de Stephen King. Sí. No me río de él porque ya sabéis que lo venero. Yeah. Pero sí, efectivamente, o sea, el Pinocho que conocemos, Pinocho que mentía y le crecía la nariz, es una creación de Disney como tantas otras cosas. Que tenía un gran olfato, entonces claro, no quiero decir olfato, para las cosas visuales y que comprendió que una nariz creciendo... ¿Hay psicoanalistas en la sala? Que una nariz creciendo cuando aquel muñeco decía una mentira era una imagen muy poderosa en aquella época. Y entonces el pobre Pinocho ha quedado como un contador de mentiras para la posteridad y Pinocho no es mentiroso. Y la primera mentira que aparece en Pinocho no la dice Pinocho, la dice Geppetto y además la dice por amor, porque en este libro también hay muchas mentiras por amor. Y la dice por amor a su hijito de madera, ¿no? Porque, una vez más, la miseria llama a la puerta de los personajes. Él tiene que vender un abrigo para poder alimentarle y miente a su hijo de madera para que el hijo no se dé cuenta de que estar en esa situación. Y sí, Pinocho a mí es que me causa mucha ternura por ser un personaje tan prostituido por Disney y por convertirlo en otra cosa, ¿no? Pero bueno, como tantos y tantos cuentos infantiles que después nos han contado de otra manera y que eran un festín glorioso de sangre, que es a mí lo que me gusta. Y en el libro, a propósito de Fitzgerald, mencionas la idea de
bueno, de Nick Carraway como el narrador poco confiable, ¿no? Sí. Que dice también El buen soldado, de Sí, Formado sí, Ford. que a mí es el que más me Que gusta. tampoco son exactamente, son como mentirosos, pero como exquisitos, ¿no? Ahora salió un libro nuevo de Chuck Palahniuk que es Sí. un poco como un Sí, Consider This. Sí, Sí. cómo escribir, cómo leer, bla, bla, Sí. bla. Y en un momento él dice una cosa que es graciosa en primera instancia, pero enseguida te das cuenta que es muy errada y que es que no ha entendido nada, ¿no? Él dice, ¿por qué Nick Carraway sobre el final del Gran Gatsby, no griten spoiler ni nada por no le dice sencillamente a la policía y a todos diciendo que fue Daisy la que conducía el auto, etcétera, etcétera, ¿no? Y se acababa el problema, ¿no? Sí, sí. Pero claro, a mí lo que me parece que ahí la explicación de eso es que Nick Carraway, de algún modo, necesita que Gatsby desaparezca de la escena para poder para que su Gatsby, como un apóstol, Claro. o sea, que Jesucristo se vaya y que la suya sea la versión oficial de Claro, Gatsby, claro, ¿no? totalmente, Es eso, totalmente. ¿no? Entonces, la pregunta que te quería hacer es, ¿qué es eso realmente, no? O sea, ¿son mentirosos también? ¿No son mentirosos? ¿Son gente que quiere ser la dueña de...? Claro, este tipo de narradores, que son narradores, pero que creo que también son gente que podemos conocer en nuestra vida, ¿no? Que moldea la historia según como la quiere. Este tipo de narradores, que son los que más me gustan, que son los narradores no fiables. Es curioso porque, claro, Palahniuk utiliza este mismo tipo de narrador muchas veces. Bueno, el Club de la Lucha. Claro, en el Club de la Lucha es un... Que es otra historia de amistad. Claro, efectivamente. Demasiado unida, digamos. Sí, que es otra historia además que tiene que ver bastante con Gatsby, por cómo son los dos personajes y por cómo lo utiliza. Palahniuk, al que, por cierto, recuerdo, entrevistamos en este mismo auditorio, yo misma tuve el placer y podéis recuperarlo en internet. Cuando pongo voz así es que es una cuña publicitaria que estoy metiendo. Pero sí, Perdón, te quería preguntar, es una pregunta un poco impertinente. Dale, Ahora dale. que dijiste lo de la voz esta. La voz esta que tienes tú, ¿es tu voz verdadera de siempre? o son cartones y cartones de tabaco. No, o ahora es tu voz verdadera porque terminó siendo tu voz y antes tenías una voz completamente diferente. Bueno, yo antes era un poco como habéis visto en Días de Radio, Mia Farrow, cuando hablaba así, Sí, o sea, al principio pero y ¿en era serio? cerillera. No, es mi voz de siempre. No. Sí, Siempre, no. siempre. Sí, No, sí. porque me acuerdo, leí en una biografía de Peter Sellers, había una cosa muy impresionante, que parece que cuando se juntaba Peter Sellers con los amigos o algo, todo el tiempo hacía como personajes y voces. Y un amigo un día le dijo, pues háblame con tu voz de verdad porque esto es insoportable. Y Peter Sellers dijo, no me acuerdo. Claro. No se acordaba de cuál era su voz verdadera porque todas las otras voces eran tantas, una detrás de otra, que no podía ser el camino. Pues me interesaba. Bueno, perdónme por este insert con la voz de Marta. Ya quisiera yo tener tantas voces como Peter Sellers. Por cierto, que nacimos el mismo día, Peter Sellers y yo, así que a lo mejor sí. Pero sí, esta es mi voz. Bueno, a veces la pongo un poquito más así, con un poco más de reverb y tal, ¿no? Pero sí, claro, es que esos narradores son los que nos gustan, ¿no? Estos narradores no fiables, y a mí son los que me gustan. Y creo que es lo... o sea, es la genialidad. ¿Pero alguien te dijo tienes muy buena voz para la televisión o la radio o algo? ¿El qué? Cuando tenías esta voz. Cuando tenía esta voz. Sí, cuando yo entré de becaria en Televisión Española. No, antes. Antes. Es que yo antes hacía teatro. Sí, es que yo siempre he sido muy farsante. Ya. Y entonces, yo de pequeña me comí un bafle. Y entonces hoy llevo micrófono, pero me ponía en el teatro, mi padre, que también hizo teatro, que está aquí, que es presente, lo sabe. O sea, me ponía y decía, niña, habla. Y entonces a la niña se la oía fuera del teatro, porque yo me había tragado un bafle de pequeña directamente. Mira. Y ya no sé qué os estaba contando. No, perdón. Que nos gusta mucho Scott Fitzgerald y que lo celebramos muchísimo. No, pero esa cosa del poco confiable, estabas diciendo. Claro, que, sí. que creo que es el narrador, que a mí es el narrador que más me gusta. Yo trato de ser narrador poco confiable, pero soy súper fiable aquí, ¿eh? O sea, todo lo que os cuento... Claro, pues es un momento de la evolución de la novela, porque hasta antes siempre era la verdad absoluta. Claro, efectivamente, siempre era la verdad absoluta. Porque estaba en un libro, claro. Porque alguien te lo contaba, no te iba a mentir. Claro, y no te iba a mentir. Más si te lo narraba en primera persona. Excepto, mira, el Quijote yo creo que ya juega con esto. Sí, bueno, el Quijote juega con todo. Claro, el Quijote, que es la primera novela, el Quijote, que es la primera novela posmoderna, efectivamente juega con esto ya en muchos de los fragmentos. Pero, uy, esta narradora es súper fiable.
Vamos. Una cosa. Y hablando de narradoras, ¿y para cuándo tu gran novela pinchoniana? Eso quisiera yo, Sí, ya, por que eso. leer a Pinchon me alimentara tanto como Ya. para escribir la gran novela pinchoniana. Oye, aquí es un poco como el trópico, ¿no? Es mentira que ha llegado el otoño en Espacio Fundación Telefónica. No se nota. Y además ya hemos cumplido el tiempo, que son esas cosas pues que menos tú mal, porque me va a sabrás. dar una linotipia en vez de Te va una a dar- lipotimia, porque yo soy muy culta. Bueno, pues, Oye, calor. ¿qué tal ha sido lo de ser la presentada esta vez? Pues muy bien, con mucho calor, pero muy bien. Bueno, Muchas gracias. No, de verdad que después de tantas cosas que hemos hecho aquí en Espacio Fundación Telefónica, tan bonitas que para mí es... Hoy estaba muy nerviosa, yo nunca me pongo nerviosa, pero hoy estaba muy nerviosa porque estar con Miguel Ángel y con Rodrigo hablando de este libro La Mentira y con todos vosotros, que yo estaba convencida que no iba a venir nadie. Digo, un viernes por la tarde no vendrá nadie. ¿Cómo Así miente, que- no? ¿Cómo miente todo el tiempo? No, que lo digo en serio, que pensaba que no pero iba a vamos, venir pero nadie. Sí. Sí, Pero, nadie, pero nadie. que muchas Nadie. gracias por venir, vaya, que muchas gracias. Sí, y como no sé si han pillado los comentarios que hacía de compren el libro, lo pueden hacer ahí no sé exactamente dónde, pero por algún sitio por ahí, y además se lo pueden llevar con una bonita firma de Marta Pero Fernández. te desafío a que cada firma sea diferente. No, por supuesto, yo todas las firmas siempre diferentes. Por eso, que cambies. Que Y además me he falsifica comprado un boli de todo- tinta... No, pero la tenéis que leer rápido, pero me he comprado un boli de tinta simpática que la tenéis que leer ahora, porque cuando lleguéis a casa ya ha desaparecido. Y le tenéis que pasar el mecherito por debajo, como La cuando verdad lo que el nombre hacíamos con ese el de limón. tinta simpática Tinta siempre simpática, porque según tinta para qué. simpática conmigo. tiene tela. Ya. Bueno, muchas Pues gracias, muchas gracias. a todos ustedes. Marta. Muchas gracias.